Buenas tardes para todos. No sé si estabas lejos o estabas cerca ahí del celular, pero una cosa es segura y es cierta. El Señor estaba ahí. El Señor ha tenido, siempre sucede, siempre, siempre, porque Él es así. Él tiene una expectativa con nosotros. Grabate esto. Bendiciones, Rosana, Pastora y Danilo. Acordate siempre de esto. Hay una expectativa mismo que Dios tiene para con nosotros. Mis hijos se van a reunir y allí conversa con los ángeles. Mirá esta reunión, mirá la otra, aquella allá, mirá aquella otro lugar, mirá, allá se están reuniendo. Mis hijos se están encontrando. Solamente de pensar eso te cambia la forma en que venís a escuchar la palabra hoy. Bienvenida, Milagros, Olga, Juan. Un gusto tenerlos a todos, los de la congregación local, los de otras congregaciones y del exterior, tanto como digo, decimos siempre, los que lo ven ahora en directo, los que lo verán en diferido. Bienvenidos a todos, un enorme placer tenerlos. El Señor, como yo estaba diciendo, es el que tiene el corazón para con nosotros, para con sus hijos, todo a través de lo que hizo Jesús y por lo que hizo Jesús. Entonces Él está más que expectante. Entonces igual se están conectando, allí mis hijos se están conectando, allí mis hijos están viendo que la palabra les va a llegar, hay un corazón. Entonces comienza a mencionarlo con los ángeles, y menciona tu nombre, y menciona el mío. Y entonces cuando uno les da la bienvenida aquí, algunos se nos escapa porque pasan rápido, pero al Señor no se le escapa a ninguno. Entonces Alicia, Silvia y otros que ya pasaron, bueno, mi esposa que ahora también ya está conectada al otro celular, Sergio y familia, Carlos y familia también, Alicia, Aldo, y bueno, capaz que se me han escapado unos cuantos, pero lo importante hoy es qué expectativas trajiste, Nico, Claudia, Dauer, qué expectativas trajiste. Está Jonathan también con Micaela. Me encanta ver las parejas, me encanta ver los matrimonios, me encanta ver las familias. Yo porque tal vez soy muy familiero, pero al Señor es más familiero porque Él fue el que creó la familia. Entonces cuando se van viendo y yo veo que están allí la familia, eso me alegra mucho el corazón. Entonces, bueno, todo dice buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. También Gladys y Walter. Entonces, ¿dónde estaba el Señor? Como con nosotros, como con otros de sus hijos que en este momento, quizás a esta misma hora, en diferentes lugares, la expectativa, mi palabra va a ser soltada, mi unción va a ser movida. Voy a salvar gente, voy a sanar gente, voy a liberar gente que está oprimida por el diablo. Y allí hablan con Jesús, Jesús, mira lo que tú hiciste, lo vamos a hacer ahora. Esto es expectativa de Dios hacia nosotros, porque Dios lo que está haciendo es cumplir su palabra utilizando personas. Si Jesús estuvo en la tierra dice, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ¿qué estará haciendo ahora? Si Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Haciendo lo mismo. Él quiere hacer bienes hoy. Él quiere sanar hoy. Él quiere salvar al perdido para que no se vaya de cabeza para el otro lado. Él quiere libertarte de opresión del enemigo, de cualquier tipo de opresión que sea. Claro, si vos querés. Él quiere hacer eso, quiere restaurarte, quiere renovar tu vida, hacer nuevo. Él hace las cosas nuevas. Acordate que cada mañana su misericordia es nueva. Y cada día manifiesta su amor. Entonces, bienvenidos a todos los que con expectativa, con hambre y con sed, las familias que se están uniendo a la transmisión, como María y su familia, y otro ya se me pasaron.
Yo no sé, pero yo tengo una expectativa. Hace semanas que estaba preparando esto y los que vienen después, los otros mensajes, el Señor tiene otra idea, lo dirá. Pero estamos en una etapa de lo que está sucediendo a nivel planeta que no podemos menos que ir a la palabra, por supuesto, y ver qué está pasando. Entonces yo quiero invitarte en este momento a que realmente allí en tu casa donde estás, inclines tu rostro. Bienvenida Alicia, Rosa, Adriana. Inclina tu rostro allí, como si estuviéramos en la iglesia, en el edificio allá. Cierra tus ojos por un momento, pero hazlo, no quedes mirando la pantalla del celular o si es en la computadora o donde estés. Y comienza a buscar la presencia de Dios. Comienza a ver que el Señor ya estaba allí. Como te dije, está ahí, está acá, está en cada casa, en donde nos estamos uniendo en un solo sentir, para una cosa en particular, que lo que Él hizo lo continúe haciendo. Y hoy a través del mensaje de la palabra, y como no hay distancias para el Señor, no hay pantalla que lo detenga, entonces tú podés recibir allí donde estás y podés hacer que otros reciban. Porque cuando tú recibís, podés dar. Entonces, inclina tu rostro por un momento, quédate allí con tu rostro inclinado en la presencia de Dios, como si estuviéramos allí en el edificio. Hazlo. Yo no te puedo ver a través de la pantalla aquí, obviamente, tú sí me podés ver a mí, pero no escribas nada, no te quedes mirando, no te desenfoques, no te distraigas, no permitas la distracción. Cierra tus ojos, como te decimos ahí en tu casa, en la casa ya del Padre. Concéntrate para que en este momento el diablo no te robe nada de lo que Dios vaya a hablar. El Señor es bueno, misericordioso. Por lo tanto, Él no va a parar de hacer lo que Él tiene para hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, estamos en tu presencia, tu amada presencia. Venimos aquí hoy, Señor, nos reunimos en tu nombre a través de este medio, el cual te agradecemos que podemos estar en contacto, un contacto vivo, un contacto real, la iglesia que está en marcha, la iglesia que no, Señor, porque es tu iglesia nunca se detendrá. Y Señor amado, con todo tu pueblo, Señor amado, que ha decidido permanecer, Señor amado, hoy va a ser soltada sobre ese pueblo va a ser soltada tu palabra. Los hambrientos y los sedientos están aquí hoy. Señor, aún los que ni siquiera te conocen, los que nunca escucharon hablar de ti, pero hoy están allí. Señor, con expectativa, ¿qué será que va a pasar? ¿Qué Dios me va a hablar? ¿Qué va a pasar con mi vida? Señor amado, yo oro por cada uno de ellos, afirmando que sus oídos espirituales, su entendimiento espiritual hoy es desatado, liberado. Señor, de toda atmósfera contraria sobre sus cabezas, sobre su hogar. Señor, no importa lo que haya pasado hasta hace unos minutos atrás, lo importante es que vos sos el mismo, Señor, y estás presente para hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Yo suelto esta palabra, Señor, sabiendo que la palabra trabaja. La palabra es poderosísima, tu palabra creadora, Señor, trabaja y hace la obra, Señor amado, que nosotros ningún hombre puede hacer. Señor, yo quiero bendecir a cada uno. Señor, desde hoy de mañana hemos atado toda fuerza de maldad, toda obra del Señor contra nuestras vidas y contra tu iglesia, impidiéndole que hable, impidiéndole que se manifieste, Señor, y declarando, Señor, que hay libertad y cielos abiertos sobre nosotros, porque los cielos abiertos siempre están, tú los abriste. Señor amado, cuando el velo del templo se rasgó y hubo acceso directo al lugar santísimo, Señor, tú abriste los cielos y los cielos permanecen abiertos. Señor, cada vez que tu palabra se predica. Por eso, Señor, en esta tarde, Señor amado, toma el control. Señor, usa mi vida, mi voz y habla tú. Enseña tú, ministrales tú. A medida que la palabra va siendo soltada y los receptores, los corazones receptivos la toman en fe, Señor, obra aún, Señor amado, lo que ni ellos pensaban. Pero yo te pido, Padre eterno, en esta tarde que obres sobrenaturalmente. Quites todo bloqueo mental, todo preconcepto
y prejuicio, Señor, que aún que se pudo traer de años, sea, Señor, derribado por tierra y haya una libertad en la mente, en el corazón, en la vida espiritual, Señor, para recibir lo fresco, el alimento fresco, pero también la dirección, las directivas de tu palabra y la dirección que nos da tu palabra. Yo encomiendo en tus manos, Señor, este tiempo, en el precioso nombre de Cristo Jesús, a la unción, Señor, a la guía y a la dirección del Espíritu de Dios. Te damos muchísimas gracias. Dale gracias allí en tu corazón. Dale muchas gracias. Agradécele profundamente porque vas a recibir palabra de Dios. Ya por anticipado, siempre cuando oras por algo, cuando pides algo, dale gracias antes de recibirlo. Bien, este es un mes especial para nosotros, por la gracia de Dios, porque el próximo sábado creo que eso, no me acuerdo, jueves es el aniversario, un aniversario más de que estamos aquí como congregación, acá en Las Piedras, y bueno, pues el sábado que viene creo que algo se va a hacer al respecto, pero es especial porque nos recuerda a nosotros como pastores cuando fuimos enviados a este lugar, ¿se acuerdan? Ganar, consolidar, discipular, enviar. Nosotros también fuimos enviados, nuestros pastores nos enviaron aquí para tomar la obra y bueno, eso sucedió en el año 94, o sea que hace 26 años va a ser. Pero estamos contentos de que hoy, en este presente hoy, ustedes sean parte de esta congregación. Sean parte de esta obra de Dios. Quiero bendecir a todos y cada uno. Con mi esposa los bendecimos, porque ustedes son parte. Dios los colocó con nosotros para ser parte de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Y acerca de lo que Dios va a hacer quiero hablarte. Venimos hablando, Dios viene hablando de eso. Y creo que la que leen la Biblia, bienvenida Cristina, Pérez, Patricia, y bueno, no sé, algunos más que se fueron agregando. Los que leen la Biblia, los que estudian la palabra. Usted me dice, pastor, pero por favor, bueno, mira, X tiempo atrás, hablando con una persona criada, lo que se llama criado, porque no, en realidad criado dentro, una forma de decir criado dentro de la iglesia, le dije, un pasaje, pero de los más conocidos. Me quedó mirando, diciendo, ¿y eso está en la Biblia? Usted se imagina donde yo me quería meter, ¿no? Y lo que yo quería hacer, pero no, el Señor me... Bienvenido Sergio también. Entonces, ¿sabes qué pasó en Hechos capítulo 2? Ay, pastor, ya me lo sé de recontramemoria. También son de los que no lo saben que existía, como de los que ya lo sabemos, obviamente de memoria. Pero, ¿sabes qué es más real que nunca? Como tantas otras cosas que se soltaron a partir del 13 de marzo para acá, que el Señor comenzó a cumplir y aceleró. Sonia, de Fray Bentos, bienvenida, Sonia de Fray Bentos, para diferenciarla de la otra Sonia Pereda. ¿Sobre quiénes? ¿Vos sabés sobre quiénes vino el primer gran avivamiento de la iglesia cuando la iglesia, digamos que nace? Como llamarle así, porque ya estaba en la mente del Padre, lo que hace es materializarla. Y seguramente vas a mover la cabeza, pero no es... Siempre te he enseñado que uno de los factores para estudiar la palabra de Dios es que no te quedes con la lectura superficial. Lo primero, que así como si fuera un libro o el diario o lo que fuera. El tema es profundizar. Sí sabemos que fue en Pentecostés, que celebramos hace poco, pero ¿quiénes eran? ¿Sabés por qué vino? Y me van a decir que sí, pues recibiréis poder. Esa es la superficie de la cosa. ¿Y vos sabés para qué vino? ¿Por qué y para qué? ¿Sabés qué estaban haciendo estas personas que estaban allí, donde el Señor los mandó al aposento alto, una especie de segundo piso? ¿Sabés qué estaban haciendo ellos cuando el Espíritu Santo descendió? Vamos a hacer así hasta que el Espíritu Santo descendió. ¿Sabés qué estaban haciendo? ¿Y sabés cuántos eran? Y sí, pastor, la Biblia dice que eran 120. Bueno, ¿sabés que 120 es múltiplo de 12?
¿Qué significa eso? Significa que era un número profético anunciando la multiplicación que iba a venir por la iglesia, a través de la iglesia, por la semilla de la palabra que había sido sembrada en los 12 discípulos. ¡Wow! Ahora, con todas estas preguntas, ¿no? ¿Sabes por qué vino? ¿Para qué vino? ¿Qué estaban haciendo los que estaban allí? ¿Qué estaba sucediendo en ese aposento alto? ¿Cómo crees que será el tan anunciado, deseado, para algunos creo, el último gran avivamiento de la iglesia del Señor, que ya está por suceder, que ya comienzan a verse unos pequeños? ¿Cómo crees que vos, o para qué y por qué, y para qué crees y sobre quiénes va a venir? ¿Te has hecho esa pregunta? Por eso te digo, no es leer la superficie, sino que allí hay un mensaje profético que se activó el mismo día que la iglesia nace. Lo que conocemos como iglesia, ¿verdad? No el edificio de aquel tiempo traído a este lugar, porque si no sería absurdo. ¿Sabes para qué? ¿Por qué? ¿Sobre quiénes? ¿Y qué debe estar haciendo la iglesia del Señor para que ese último y gran avivamiento el Señor lo envíe? Y esto es lo que vamos a ver al inicio de este tema, que no sé si nos dará todo el tiempo hoy, antes de hablar del avivamiento en sí. Así que pensá un poquito en esto, pensá un poquito en esto. Avivamiento. La palabra avivar. Pensá en esto, porque muchos piden avivamiento. Hemos cantado avivamiento acá, avivamiento allá. Que venga el avivamiento. Pero antes antes de eso, antes de pedir avivamiento, es necesario, escucha bien, es necesario entender hacia dónde estamos yendo con el avivamiento, con lo que estamos pidiendo, y lo que va a pasar con la iglesia del Señor a nivel global, en todo el planeta. Entonces, primero es muy importante entender de dónde viene el avivamiento primero, para que podamos proseguir ahora con el último avivamiento. Porque en el medio, desde aquel momento allá en Pentecostés hasta ahora, ha habido varios avivamientos, digamos, chispazos. Algunos han durado más, otros menos, en diferentes partes del mundo. Pero ¿y cuál fue? Tenemos que ir a la base del original, del primer avivamiento. ¿Cómo eran las condiciones sociales, culturales del mundo conocido de la época? ¿Y qué pasaba con los creyentes? Sobre los cuales el Señor dijo que iba a venir, y vino el primer gran avivamiento, porque la iglesia nace de un avivamiento en sí mismo. Hasta ese momento no se reunía como nos reunimos nosotros. El Señor organiza la primera reunión. Era de otra manera, el Espíritu de Dios se movía de otra manera antes de que nace la iglesia, y el Señor se va y les envía el Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre, con todo creyente en todo tiempo. Entonces, antes de pedir avivamiento, ¿verdad? Antes de meterte a orar, avivamiento, hay mucho que hablar. Mucho que hablar, mucho que entender. Mucho que entender. Especialmente las cosas básicas, elementales que hacen a que, para qué Dios va a enviar y por qué Dios y para qué Dios va a enviar sobre todo el planeta, no solo sobre nosotros, un avivamiento a su iglesia, a la iglesia genérica del Señor que pisa este planeta. Entonces, ¿dónde nace el tema? Amén, Sonia. Vamos a estar orando por ese joven, pero habla del Evangelio, háblale de Cristo. ¿Dónde nace? Nace de la consagración. Grabate esta palabra. Consagración. ¿Qué significa? Separado o apartado para Dios. Dios hace ese trabajo con los creyentes. Entonces quiero llevarte a un pasaje que podemos entender un poco mejor qué significa esto y qué tiene que ver esto con el avivamiento. Bueno, ahora vamos a ver. Pasaje conocido, y todos conocemos la historia de Sansón, si no la conocemos bíblicamente como debiéramos. Bueno, alguno ha visto alguna película, pero que no es ni parecido a la realidad. Ni parecido a la realidad. Y te voy a decir por qué. En Jueces capítulo 16,
verso 17 al 20, allí vemos el desarrollo de esta ya cuando Sansón se mete donde no debe. Allí estaba con Dalila estaba presionando para que contara cuál era el secreto de por qué tenía tanta fuerza. Entonces él dijo, nunca mi cabeza llevó navaja porque soy nazareo de Dios. Y ahora vamos a ver qué significa la palabra. Desde el vientre de mi madre, y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces, obviamente que cayó en las manos porque abrió el corazón con quien no debía y mucho menos de la manera que debía. Pero ¿qué pasa aquí? Acá había un voto, o sea, un pacto que vino de Dios a la madre, vamos a ver luego, a la madre de Sansón, para tomar a Sansón y desde antes de nacer, vamos a ver por qué, todavía es un milagro, los que conocen la historia lo saben, la historia, el relato, ¿por qué Dios lo elige a él? Dios hace las cosas, como digo, nunca las hace porque las hace. Entonces, para entender un poquito mejor y llegar al avivamiento que quizás vos, ¡ay, el avivamiento, ahora vas a ver el avivamiento! Quiero llevarte al libro de Números, capítulo 6, verso 1. Entonces vas a entender un poquito más. Dios está hablando con Moisés y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre y la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo. Estaban las dos formas. El que decidía apartarse para Dios por un tiempo en particular, para un asunto en particular, para dedicarse al sagrado, es dedicado a, no está para otra cosa, no le interesa nada, otra cosa. Anda grabándote esto, porque sobre los dedicados a Dios, Jesús, el Padre envió el bautismo del Espíritu Santo y la llenura y el poder del Espíritu Santo en aquellos 120. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, no beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. O sea que había algunos, con algunas cositas, ¿no? Por aquellos tiempos ya, no son solo de ahora. Todo el tiempo de su nazareato, o sea, de esa consagración, esa dedicación a Dios, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta los yejos, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Con otra palabra más, dedicación, apartado. Será santo y dejará crecer su cabeza. El tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona. Y hay un gran y profundo mensaje. El mundo está muerto en delitos y pecados. Y pastor, entonces que nos lleve el Señor, porque no, pero no significa que no tengamos que vivir. Jesús dijo orando al Padre por los discípulos, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y ahí vamos a llegar un poquito más abajo ahora. Una de las cosas era que uno de los requisitos que tenía que tener esta persona que se consagraba de esta manera a Dios, no se acercará a persona muerta, porque había contaminación. No te hagas una película de que quizás me adelanto a tu mente allí, no, y entonces ¿quién va a poder? No, tranquilo. Sí vamos a poder porque el Señor dijo que sí, y nos dio el poder para hacerlo. El tema si tú quieres. Entonces, el secreto del poder de Dios, y quiero que te grabes bien esto, el secreto del poder de Dios en una persona está en la consagración. Ahora, yo no me voy a consagrar a alguien, o en el caso de los ideales, o a algo, si eso no representa lo máximo para mi vida. Acá en esta tierra te consagrás a algo. O te consagrás a Satanás con todas sus ramificaciones que tiene muy bien adornadas para engañar, o te consagrás a Dios, querido. Acá nadie dice, yo no estoy apartado. No, o estás apartado para Dios. El Señor dijo claramente varias veces en diferentes formas. Si estás conmigo,
estás conmigo, si no estás contra mí. Si conmigo no recoges, desparramás. O sea, no te da un espacio en el medio para andar. Entonces, el secreto del poder de Dios, repito, en una persona, ese que tanto cantamos, el poder, está en qué medida hay de consagración a Él. ¿Por qué el Señor los mandó tantos días a esperar que viniera el Espíritu Santo? Dice, quédense ahí hasta que decida. El Señor no le dijo, te lo doy en 5 minutos. Tenían que estar ahí por una razón en particular, en realidad por varias. Ahora acordate de esto, que mientras más de Dios hay en vos, en mí, más victoria, más poder, más milagros, más revelación, más gracia y favor, porque más luchas y problemas y situaciones vienen. Porque si no, ¿para qué querríamos tanto poder, tanta unción y revelación y operaciones de milagro y dones si no hubiera contra qué usarlas? Porque hay que ponerse a pensar para qué pedimos las cosas y por qué están en la palabra escritas de esa manera. ¿Para qué quieren las cosas que Dios dice que te da? Y algunas obviamente ya te las dio. Otra lo que va a hacer es activarlas en vos, pero ya te las dio. Entonces piensa en esto, ¿para qué? ¿En quién y sobre quién? Gente que estaba dispuesto a hacer un vaso, un contenido, para poder contener poder, victoria, milagros, revelación, gracia, a favor de Dios, para luego utilizarla para extender el reino. Entonces, vamos al capítulo 13 allí de Jueces, Jueces 13. Para los que no están muy hábiles, me gustaría que abran su Biblia. Enseguida que termina el Pentateuco de los 5 primeros libros, está Josué y Jueces. Importante. Estamos hablando proféticamente. El primer derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia nace en consagración, pero nace en avivamiento. Era un tiempo profético y era una acción de Dios profética para el último gran avivamiento. Jueces capítulo 13 dice, verso 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Andá llevando. Y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, una manifestación sobrenatural, como a Sara y Abraham, y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, Dios ahora le hace el pacto con ella. No como en otros casos, que la persona hacía un pacto con Dios para consagrarse a Él. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Porque aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, que era uno de los requisitos, porque el niño será nazareo desde el vientre, nazareo a Dios desde nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces, Sansón, ¿qué era? Como el primer gran avivamiento, Sansón era un hombre profético, nacido de un milagro, nacido de un vientre estéril, consagrado por Dios, para Dios, a través del conducto que era su madre, antes de nacer, porque esto se lo hace antes de que ella vaya a concebir, porque ella obviamente era estéril, y le está diciendo esto antes. Imagínense la sorpresa de la mujer. ¿Para qué lo llama? Para hacer la tarea especial de libertador de su pueblo. Dice que salvad, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón fue uno de los jueces de Israel. Él sería hoy un gobernante, un primer ministro, pero que él juzgaba las cosas espirituales y algunas también no espirituales. Ahora, a vos te queda la cabeza dando vuelta, ¿verdad? Como a mí la primera vez que leí hacia Añares. Sansón. Y que claro, te lleva un tipo de 2,5 metros de alto, 200 kilos, puro músculo, ¿verdad? Y es lo que te muestran en las películas. La palabra Sansón enseguida te lleva a un hombre con una fuerza, pero resulta ser
que el secreto de la fuerza de Sansón te lo acaba de describir en este pasaje. Sansón no tenía esa fuerza descomunal porque era Superman. Porque entonces Dios entraría en el plano de lo mitológico y pasaría a salirse de lo... No, no, no. Si vos vas al verso 25, Jueces 13, 25, dice que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en Sansón. No como lo conocemos ahora. Acordate que la tarea de Sansón era juzgar, gobernar sobre su nación, la nación de Dios, la nación apartada para Dios que debió ser, pero no fue. Entonces la fuerza de Sansón provenía no de su físico entrenado, el tipo no estaba en el gimnasio todo el día, ni tomaba anabólicos, ni tomaba ningún tipo de cosas, ni tenía una dieta súper, no. Lo único que le estaba prohibido era que el codo se le doblara, nada más, entre las cosas, ¿no? Y su cabello. Sansón, querido y querida hermana, era un hombre común. Pero su fuerza no era física, sino que era espiritual, porque era sobrenatural. Y ahora vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pastor? ¿Y cuándo vamos a llegar al avivamiento, pastor? El que estamos hablando del avivamiento, mi querido. Vamos a Jueces 16, capítulo 1. Perdón. Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Ya ahí podemos ver cuando Sansón agarra la pendiente. Y fue dicho a los de Gaza, a los enemigos de él, Sansón ha venido acá y lo rodearon, lo acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, ahí lo vamos a agarrar, entonces lo vamos a matar. Mas Sansón durmió tranquilo, hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y escucha bien lo que vas a leer, presta atención. ¿A qué tipo de fuerza y de dónde provenía esta fuerza? Tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares, o sea, las columnas, donde estaba enganchada la puerta, y su cerrojo, no eran esos pasadorcitos chiquitos que le ponemos a las puertas nosotros, y no eran las puertas que conocemos nosotros. Te voy a decir un parecido, para que veas de dónde que lo que nos vimos en las películas no tiene nada que ver con la realidad. Para que podamos entender la magnitud del avivamiento, la magnitud de lo que pasaba aquí. Dice que se las echó al hombro, las arrancó de una, se las puso al hombro y se fue y subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Ahora tu cabeza empieza, ¿por qué tenés que investigar en la palabra? ¿De dónde sacaba este hombre, un hombre común, una fuerza? No sé, pensá un poquito en el tamaño de la puerta de la ciudadela ahí en la Plaza Independencia. Parece es imposible. Es que justamente lo sobrenatural es imposible en lo humano. Ningún forzudo, ninguno de los que tenga pese 200 kilos y levante pesa que levantan hasta 500 kilos, podría agarrar ni los cerrojos de la puerta. Los cerrojos eran una cosa así, pasadores, para ese tipo de puerta. Estamos hablando de sobrenaturalidad. Porque nuestro Dios es sobrenatural. Dios lo llamó. Entonces vemos otro caso para que yo sé que capaz si estuvieras presente ahí, estuviéramos frente a frente, pastores, no, es tu Biblia. Es tu Biblia y se tiene que manifestar en tu vida, no es que vas a agarrar puerta ahora y vas a salir. No, porque eso el Señor lo hizo una vez sola. De esta manera. Andá ahí vamos a hacer la lectura de Jueces 14, verso 6. Hay un león joven que venía rugiendo hacia él. No vamos a entrar en detalle, solamente la lectura. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, o sea, se manifestó.
No es que todo el tiempo él andaba haciendo lo que estaba, llevándose puertas puestas y... No, no, no. Había ocasiones especiales donde se activaba por el Espíritu de Dios, que es sobrenatural. Y eso quiero que entiendas para hablar de avivamiento, por y para qué. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que descendió sobre los 120 allí en el libro de los Hechos que vamos a ver después. El Espíritu de Dios, de Jehová, perdón, vino sobre Sansón. Se manifestó, ¿no? Y dice, despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. ¿Te piensa ahora un poquito mejor? ¿Se le aclara el panorama? Porque si Sansón hubiera sido uno de tamaño hiperfamiliar, los filisteos no hubieran estado, los enemigos, los filisteos, no hubieran estado preguntando cuál es el secreto de su fuerza. No hubieran alquilado a esa mujer, a Dalila, para sonsacarle, seducirlo y sonsacarle cuál es el secreto de la fuerza. Si fuera uno de esos grandes, no precisaba porque ya sabían por dónde lo tenían que atacar. Era una fuerza descomunal, no tiene forma de explicación. No tiene forma de explicación. A menos que lo entiendas como va a ser el avivamiento, el paralelismo entre una cosa y la otra. Es algo completamente fuera de este planeta, es sobrenatural para una tarea particular, como la que tenía Sansón de juzgar a su nación. Así también el último gran avivamiento va a ser justamente para todo el planeta, para que su iglesia ocupe el sitial que nunca debió de dejar. Entonces Dios toma personas comunes para hacerlas instrumentos de su poder sobrenatural. Porque si ya lo tuviéramos como humanos, no precisaríamos de Dios. Y como pastor, y te harás un montón de preguntas. Bueno, cuando vos te metés a buscar a Dios, el Señor come tu vida. Yo lo dije desde la primera semana, ¿te acuerdan? Para mí es un tiempo, y de aquí será para adelante, sumergido en su presencia, como nunca antes percibiendo al Señor. Entonces, cuando vos te metes a buscar de lleno, pero de verdad, de lleno al Señor, no importa si estás trabajando, estés en la calle, estés lo que estés haciendo, con el Espíritu de Dios viene sobre vos y se activa la percepción de las cosas sobrenaturales que no sucederían de otra manera, porque razonamos tanto razonamos la Biblia, tanto razonamos la palabra de Dios, que no le damos lugar a lo sobrenatural. Todos agarramos la calculadora, como he dicho tantas veces, y todo calculado. Si no me sale la cuenta, entonces no creo. Y yo te lo digo por experiencia propia, porque era un gran calculador. Entonces, capaz que ya estás desesperado y, ay, pastor, ¿y cuándo vamos a llegar a los hechos? Estamos lejísimos, estamos en Jueces, hay que atravesar toda la Biblia, ya, tranquilo. ¿Quieres ir ahora? Anda ahora, Jueces capítulo 1. Verso 14, pero podemos volver a Jueces otra vez, para que tus emociones se tranquilicen, a ver que me hable algo lindo el pastor. Mirá, ni lindo ni feo, es palabra de Dios y punto. Hechos capítulo 1, verso 14, y esto va para todos, los que tienen años de creyente, para los nuevitos recién hoy por primera vez, para los que están aquí cercanos a nosotros, los que están de otros países, porque la palabra de Dios no tiene edades, no tiene límites, no tiene creyentes muy maduros, menos maduros. Sí, se entiende eso lo que se quiere decir, pero cuando la palabra te habla, el Señor sabe hacerla llegar al que recién escucha por primera vez, como al que ya tiene muchos años, porque conoce nuestras necesidades. Entonces en el capítulo 1, verso 14 de Hechos, dice que estaban haciendo los 120. Todos estos, dice. Todos estos estaban en el aposento alto, allí en ese primer piso, perseveraban unánimes. No quiere decir que todos estaban de acuerdo entre ellos, porque eran seres humanos, imposible. Pero sí en lo que el Señor les había mandado a hacer. Acordate que eso se lo mandó a hacer el Señor. Ir allá a Jerusalén, en ese lugar que ya estaba designado, y esperen allí.
no se muevan hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo para que eso no ocurriera, para que no hubiera roces, para que no hubiera problemas? ¿Qué estaban haciendo? Tenían una sola cosa en mente, lo que Jesús les había dicho. Perseveraban unánimes, enfocados en una sola cosa, querido. ¿Sabés qué? Cuando el Señor habló de división, es cuando en una congregación quieren haber 40 congregaciones, 40 opiniones diferentes que dicen 40 formas de pastorear la congregación, 40 formas diferentes de hacer las cosas, 40 es un número cualquiera, 100, 200, 1000, la cantidad que sea. Es como en el fútbol acá que decimos, bueno, hay 3 millones de técnicos, ¿no? Y le quieren decir al técnico de la selección cómo debe jugar la selección. En la iglesia es lo mismo. Pero acá el Señor borró con todo eso. Y le dijo, bueno, perseveren unánimes juntos, porque esto no se lo inventaron, eran seres humanos y empezaron a pasar los días, no tenían las comodidades que hoy tenemos para estar en un lugar y poder esperar. Pero ¿cómo lo hicieron? En oración y ruego. En oración y ruego. Y había mujeres. Imagínense. Los hombres nos acomodamos como sea y de la manera que sea. Nos bancamos algunas cosas. No digo que. No me malentiendan las mujeres. Pero la mujer tiene diferentes tipos de necesidades. Diferentes que los hombres a la hora de cosas puntuales. Y estaban las mujeres. Y María. Estaba la madre de Jesús. Y los hermanos de Jesús. Piense un poquito en este ambiente. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Estaban buscando a Dios, perseverando en unidad, conforme a la promesa que habían recibido. El amor fraternal era el vínculo que los unía con la expectativa de lo que iba a venir. El poder de Dios prometido a ellos. Porque allí nacería lo que hoy llamamos iglesia. Esto es consagración. Ellos estaban apartados por el Señor, para el Señor, y no para sí mismos. ¿Sí? Como Sansón. Váyanse allí, esperen allí. Tranquilos. Ahora imagínate, empezaron a pasar los días. Vos querés avivamiento. Vos querés avivamiento. Va, bárbaro, perfecto, vos querés avivamiento. Yo también lo quiero. Pero vamos a ver. Ahora, si la iglesia de hoy no entiende esto, Hechos 1:14. ¿Cómo se va a transformar en el recipiente para un nuevo y gran avivamiento? No solo nosotros, en todos creyentes en general. ¿Cómo? ¿Sobre quiénes vino? Gente que estaba con un único objetivo, recibir la promesa. Porque en Hechos 2:2 dice, y de repente vino del cielo como un estruendo como un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Bueno, estarían cansados. Porque para recibir del Señor no podía estar parado levantando las manos, podía estar acostado, sentado, tirado en el piso boca abajo. Dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, todos los 120. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que el Señor les mandó hacer, no se desenfocaron, no empezaron a murmurar, no empezaron a chillar, no empezaron a patear, no empezaron a quejarse. Ellos lo que querían recibir la promesa que Jesús les había hecho y punto. No dieron lugar a cosas humanas. ¿Puedes entender esto? No dieron lugar a cosas humanas en esos días que estaban ahí. No se desenfocaron. No buscaron a ver quién mandaba. No empezaron a quejarse. Mirá, y capaz que no viene, y el Señor nos prometió tal cosa, pero capaz que...
Y no empezaron a quejarse y a murmurar un hermano contra el otro, a hablar lo que no era debido, porque rompían la atmósfera espiritual tan necesaria para que venga un gran avivamiento. Entonces la iglesia, ¿cómo nace? Nace en consagración. ¿Me va siguiendo ahora? Pero la iglesia no nace, el Señor no la hace nacer, el Señor no crea la iglesia, no da origen a la iglesia para ser una iglesia derrotada, tenida en poco, como es en este tiempo. La iglesia nace para ser victorioso, porque sí, usamos ese versículo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, sí, pero ¿en cuáles son las condiciones que llega la iglesia a ese momento? ¿Para qué está ese versículo? ¿Por qué lo sacamos de contexto? La iglesia hoy, la gran mayoría tristemente vive en derrota. Y ya de paso te digo, este pasaje, esta mención me dio un mensaje dentro de no muchos días. Escucha bien lo que te voy a decir. Debiera pasar, digo debiera pasar, ¿no? Genéricamente, que donde los creyentes llegan, un creyente lleno del Espíritu Santo, consciente de quién es su Dios, donde llegue, las tinieblas tienen que huir. Porque mayor es el que está en nosotros, de verdad, ahí usa el versículo, usalo con propiedad, que el que está en el mundo. Ay, pero pastor, acá en este trabajo estoy muy oprimido, aquí en este trabajo esto, acá en esta casa donde trabajo esto, aquí en este lugar, los vecinos. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Es que no te has dado cuenta de lo que está en ti, mijo. ¿Y querés más avivamiento? El avivamiento es dado para un uso específico, puntual, profético. Porque el Señor no quiere, nunca fue el plan de Dios que su iglesia fuera derrotada. Y cuando hablo de iglesia, hablo de ti, hablo de mí, hablo de todos los creyentes, de toda tribu, nación, lengua, país, idioma. Es la iglesia del Señor. Los creyentes verdaderos del Señor Jesucristo no fueron llamados a vivir derrotados contra las fuerzas malignas, sino a ser victoriosos sobre las fuerzas malignas. Donde llegan los creyentes, la presencia que viene en ti, y eso se sabe por más fácil, ¿no? Porque oposición vamos a tener donde vayamos. El enemigo huele y va contra ti a través de personas. Porque obviamente no soporta la presencia de Dios que está en ti. Pero si vos no te das cuenta de la presencia de Dios que está en ti, mi querido, entonces te vas a querer ir vos del lugar. Donde, si vos ves el libro de los Hechos allí, y continúas toda la lectura, donde los creyentes iban, se sacudían el lugar. El poder de Dios se manifestaba. Las sanidades eran cosa común de todos los días. Las liberaciones, los milagros. Eso es lo que el Señor quiere. Volver a que ocurra, pero esta vez en una dimensión nunca vista, porque va a afectar a todo el planeta, así como el diablo ha afectado a todo el planeta con cosas como esta del virus y todo lo demás. ¿Usted cree, como te dije, el Señor te ha cruzado de brazos mirando para otro lado? No. El Señor está preparando, el Señor está preparando. El Señor está preparando un grupo de gente que le cree, sobre los cuales va a mandar de tal poder que cosas tremendamente sobrenaturales van a suceder. Y te lo digo no porque a mí se me ocurre la frase y es linda, sino porque vos vas a ver que Satanás, que es engañador e imitador, también va a engañar a los escogidos con milagros sobrenaturales, obviamente diabólicos. La única manera de engañar es imitar al Espíritu Santo. Y lo dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, que el diablo va a hacer, ya comienza a hacer, cosas para que la gente quede confundida y no sepa qué es de Dios y qué es del diablo. Ahora, como te digo, esto suena muy lindo, pero ahora vos imagínate, pensá un poquito en esto. ¿Dónde está hoy el temor de la gente hacia la iglesia y el respeto del no creyente hacia la iglesia hoy? Si vos ves acá, la palabra de Dios dice que la gente temía,
La gente, cuando los creyentes andaban por las ciudades, les hacía cuiqui, porque era tal magnitud el poder de Dios, tal magnitud, que ellos temían. Y dice capítulo 2, verso 43. Ellos perseveraban, acuérdate la palabra perseverar, verso 42. Los recibieron la palabra, fueron bautizados, se añadieron aquel día 3.000 conversiones de una sola. Y perseveraban. ¿Quiénes? Los que se habían convertido. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, ¿sí? En el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué tiene que hacer el Señor? ¿O qué va a estar preparando el Señor? Esto, que la iglesia, el poder y la unción sobre las creyentes en este planeta sea de tal magnitud que a la gente le haga así cuando un creyente pasa por un lugar. Y sobrevino temor a toda persona, porque era tal la perseverancia en la palabra de Dios, en lo que los apóstoles y profetas enseñaban. En la comunión entre ellos se veía como en la comunión entre ellos una unidad. Hemos orado 49 días por eso, ¿verdad? Hasta el 31 de mayo. En el partimiento del pan, la Santa Cena, pero también en repartir. Y en las oraciones, perseveraban en oración permanentemente. ¿Qué pasó? El temor de Dios cae sobre toda la gente. No, sobre la gente no creyente. Y luego, más adelante podemos seguir leyendo, vemos lo que pasó con Ananías y Zafira. Pero ¿qué pasó? Así como le pasó a Sansón, ¿qué le pasó a este primer gran avivamiento? Mientras ellos se mantenían en esta actitud, la gente no creyente le temía y le respetaba a la iglesia. Pero así como Sansón se desvió del propósito y se contaminó, se salió fuera del marco de los límites que Dios le había puesto para moverse, donde el Espíritu de Dios venía sobre él y cosas extremadamente sobrenaturales sucedían, la iglesia, los creyentes del hoy, se han contaminado, no todos, por supuesto, porque adoptaron la cultura de maldad imperante en la sociedad hoy. ¿Cómo, pastor? Bueno, Sansón comenzó a amar las cosas y las costumbres que los no creyentes tienen. O sea, la sociedad en su conjunto, la gran mayoría de la sociedad. ¿Y qué pasó? Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 dice, el Señor está hablando a través del apóstol, y le dice, no amen al mundo, al sistema, ahí donde ustedes viven, ni las cosas que contiene el sistema, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, no es una cuestión de que usufructuemos o no, es el amor que le pongas a esas cosas. Si alguno ama al mundo, no está en él. No es que Dios deja de amarle, es que esa persona no es consciente de cuánto le ama a Dios. Consciente, por lo tanto, no puede tener dos amores, o ama a uno o aborrece al otro, dijo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la soberbia, el ego, el yo, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero lamentablemente eso está hoy en gran parte de los creyentes. Pero mira lo que dice la palabra, y el mundo pasa. ¿Dónde va a ir a parar esa actitud tuya? Los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Esto lo vamos a ver en ese mensaje que te dije hace un rato. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. Es inamovible. Si querías hablar de avivamiento, estamos hablando de avivamiento. ¿Qué le pasó a Sansón? Comenzó a amar las cosas
que Dios le dijo que no, para las que no fue llamado, ni tenía por qué estar, y comenzó a meterse con las costumbres de la sociedad de la época. Sansón, después que fue lleno del Espíritu Santo, como en la iglesia allí que vimos en Pentecostés, mientras Sansón se movía donde Dios le había dicho que se moviera, la gente le temía. Así que le temían a Sansón. Obviamente al poder sobrenatural que estaba en él. Y los enemigos por eso procuraban destruirle. Cuando la iglesia, cuando el pueblo, los creyentes, una congregación, un ministerio, se mete de una manera, el enemigo busca destruir. ¿Y cuánto nosotros hemos recibido, como cualquier otra congregación, ataques del enemigo para destruirnos de una manera o de otra manera? Porque le estamos haciendo mella al enemigo. Ahora, ¿qué hizo Sansón para poderlo traer al hoy? ¿Qué hizo Sansón? Se le antojó hacer y desear lo que no debía y poner los ojos donde no debía, y que vimos recién, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Se le subió lo que no debía. Total, se sentía fuerte, yo me puedo, yo me llevo el mundo puesto. Y claro que podía, mientras se mantenía dentro del marco que Dios le había dicho, mientras se mantenía dentro del límite, el límite de cobertura, el límite de protección que Dios le dijo, si vos te movés en ese marco, no hay quien te haga frente. Pero ¿qué le pasó? Satanás vino, como viene, pues de los que están con un llamado de Dios, y empezó a ponerle que se le antojara hacer cosas que no debía hacer. Y poner los ojos donde no debía ponerlos. Y eso que deseaba Sansón estaba contra la palabra de Dios. Y que empezó a hacer pactos de amistad con el mundo. Y se fue a meter con una muchacha que trabajaba. Allí en el capítulo 16, como leímos, verso 1. ¿Y de dónde era esa muchacha? De los filisteos. Los filisteos son los palestinos de hoy, en Gaza. ¿No es la franja de Gaza? Se metió donde no debía, comenzó a mirar lo que no debía y obviamente comenzó a hablar lo que no debía. ¿Qué pasó? Acuérdate que todo esto es como una especie de paralelismo. Lo triste es que la iglesia cristiana del hoy está llena de gente así, con un llamado, con una unción, con una misión, con un trabajo dado por Dios, pero se empezó a mirar para el otro lado. Se hizo una persona natural, que no discierne ahora los tiempos que vive. Y esto de la pandemia, como si fuera esperando que termine, como dije tantas veces, para seguir su vida como si tal cosa. Yo quiero decirte algo hoy, como pastor, hablo en nombre de mi esposa juntos, como cualquiera de los pastores, Daniel y pastor Gamboa y Gabriel el profeta. Yo creo que tú debieras, si no lo estás haciendo, digo debieras si te parece, al oír esta palabra, y yo sé que te está tocando, en vez de enojarte, deberías estar siendo agradecido por los padres espirituales que te dicen no a ciertas cosas, porque son cosas que te van a destruir. Te estamos advirtiendo, te estamos cuidando, te diciendo, mira, eso no es de Dios, eso está mal, eso no termina bien. Deberías ser agradecido porque te hablamos las cosas derecho, y no solamente que te hablamos mensajes motivacionales, que te acariciamos y te acariciamos el lomo y seguí para adelante que no pasa nada. No, deberías ser agradecido porque te decimos cosas y te exhortamos basados en la palabra de Dios, porque te amamos y no deseamos, como Sansón, verte destruido. Tío, debería ser agradecido. Yo soy muy agradecido, con mi esposa somos muy agradecidos a los padres espirituales que tuvimos en el inicio, soy muy agradecido al apóstol hoy. Mira lo que pasó, debería ser como los padres de Sansón. Capítulo 14, verso 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer hija de los filisteos. Y subió, y porque era muy enamoradizo el tipo. Lo que pasa es que después que bajamos la mirada de lo que debiera ser primero en nosotros, cuando vos sacás la mirada de Dios, vas a comenzar a ver lo que antes no veías. Que estaba delante de ti y no lo veías, pero lo empezás a ver. Y son cosas justamente que el diablo te las da en bandeja, servidas ahí. Y subió y lo declaró su padre, diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, para meter en la boca al lobo, te ruego que me la tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron lo que te decimos nosotros como padres espirituales. ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos aquí en la congregación?
o en otras congregaciones, ni en todo nuestro pueblo, porque no solamente allí local, sino en todo nuestro pueblo, en las congregaciones, para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos, o sea, enemigos de Dios. Y Sansón le dijo a su padre, yo quiero que me tome esta mujer. Esto es unas costumbres antiguas, ¿no? Tomame esta por mujer porque ella me agrada. Yo voy a hacer lo que a mí se me canta. Eso fue lo que Sansón le dijo a su padre. El padre trató de convencerlo, el padre trató de explicarle, darle buen consejo como te damos nosotros, abrirle los ojos. Mirá, esto no es lo que Dios quiere, esto te va a traer cola, esto va a traer problemas. A mí me agrada. A mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Él vino a cumplir con los requisitos y las costumbres de aquella época. Ahora te voy a decir una cosa. Cuando tú te decides agradar a Dios, te vas a encontrar que te vas a tener que desagradar primero a vos mismo, lo que a vos te gusta. Ay, yo quiero servir a... Lo primero para servir a Dios es que te vas a tener que desagradar a ti mismo. Lo primero. Siempre el enemigo usó esa estrategia y lamentablemente la sigue usando porque le da resultado. En Levítico capítulo 18, verso 25 al 28. Dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habita, que mora ante ustedes. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra, Dios le está hablando a su pueblo, le está advirtiendo, le está diciendo, no hagas como hicieron aquellos. ¿Por qué? No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de ustedes. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que la hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no se contaminen en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Es la estrategia que el enemigo usa y lamentablemente seguirá usando para destruir al pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios tome las costumbres que pertenecen a Satanás. Ah, claro, pero vienen disfrazadas, vienen fabricadas de cosas permisivas. ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo lo otro? Nada tiene de malo. Por eso los consejos que te damos los pastores, la mayoría no les gusta. Porque choca contra el ego de la persona. Entonces, ¿qué hace Satanás? Impulsa a los creyentes a hacer lo mismo que hicieron antes que otros, y otros ya fueron destruidos. Otros ya pasaron por ahí y recibieron la destrucción. Que pase el que sigue, dice Satanás. Porque primero los engaña. Les hace bajar la mirada de Cristo. Por eso cuando les decimos, bueno, vamos a entrar en ese tema, pero la palabra, la oración, congregarse, estar ahora en este caso en la transmisión. Y entra por acá y le sale por acá y le da lo mismo. Bueno, bien. Esa espiritualidad era muy fuerte. ¿Y es cómo se manifestaba? La vemos ahí, en costumbres. Costumbres paganas, costumbres diabólicas, disfrazadas de santidad incluso. Pero ya habían destruido a otras naciones que vivieron antes ahí. La tierra de la bendición se les volvió en contra. Y él le dice, no sea que la tierra que yo les di se les vuelva y los vomite, los eche la tierra. ¿Y qué pasó con el pueblo? 2 por 3 se los llevaban cautivos. La tierra los vomitaba, la bendición los vomitaba. ¿Cuántas veces cayeron en este tipo de cosas? ¿Cuántas veces fueron invadidos por otras naciones y los llevaron cautivos? Antes mataban a un montón de gente, los otros se los llevaban cautivos por tanta cantidad de años. ¿Por qué? Porque se agarraron las costumbres que hacía el mundo. Dios se había dicho no, y es así como Sansón. Yo quiero hacer lo que me agrada. Es como Sansón es como cuando fue a los padres para pedirle que fueran a buscar a la muchacha que no correspondía. Y dice,
Yo ya sé lo que voy a hacer, pero voy a hablar con el pastor porque, bueno, vamos a hablar con el pastor. Son los supuestamente padres espirituales, pero en su corazón ya decidieron lo que van a hacer. O sea, las costumbres que esta gente tenía, las costumbres que cuando Dios dijo, todo, destruyan todo. Con ellos destruían las costumbres, las tenían que erradicar. ¿Qué pasó? Se convirtió en la manera de vivir de ellos. Eso es de loco, ¿no? O sea que las costumbres que ellos tenían que destruir, arrancar y poner el reino de Dios a funcionar, esas costumbres se convirtieron en la manera de vivir de ellos. Y ahora, si tenemos en cuenta que el pueblo de Dios era un pueblo llamado a anunciar las virtudes de Dios vivo y verdadero al resto de las naciones de la tierra, esto es de loco. Y el día de hoy, pastor, imagínate, esto sí es de provocativo para Dios cuando los creyentes insisten en hacer, como Sansón, lo que a mí me agrada, me da la real gana. Y dice que los que hacían así eran cortados y echados fuera. Es un lenguaje fuerte, figurativo, sí es cierto, la tierra vomitó. Era una profundidad de corrupción que se le fue metiendo adentro del pueblo de Dios. ¿Vos te pensás que era solo aquel tiempo? Estamos hablando de avivamiento. No te olvides. Entonces, aquí hay una poderosa advertencia, querido y querida, para los creyentes del hoy que quieren avivamiento. No adoptes las costumbres de esta sociedad para quedar bien con ellos. No mientas. No hables como ellos. Para quedar bien, te digo. No juzgues lo que no debes juzgar. Arregla tu situación matrimonial si no estás casado. Yo sé que me están viendo de otros países, de otros lugares. No te rebeles a la autoridad. Porque eso y mucho más es contaminación. Y Dios tiene una palabra para la gente que quiere obrar bien. Para los que toman esa palabra. Allí en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Es tremenda. En el verso 16 están las promesas que Dios quiere cumplir hoy en un avivamiento. 2 de Corintios 6, vamos a leer 16 en adelante. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué cosa se puede sacar de bueno entre un creyente y un no creyente? A menos que el creyente lo gane para Cristo. Porque ustedes, dice, son el templo de Dios. Ya hemos hablado de eso del cansancio. Ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, y acá comienzan las promesas, ¿no? Que debieran ser lo que nos empape, como aquellos 120. Vayan allá, yo les prometo que les voy a mandar un poder sobrenatural para ganar gente, para hacer que el reino de Dios se expanda por toda la tierra. Quédense ahí. Esto es lo mismo. Habitaré y andaré entre ellos. Es su Dios. ¡Wow! Esto es impresionante. Por eso digo, tenés que escarbar la palabra para sacar alimento, riqueza. Lo volvés a leer y dice, no hay acuerdo entre un hijo de Dios y uno que no lo es. No hay acuerdo entre las costumbres del mundo y el reino de Dios y su palabra. Porque ustedes son templo y el secreto está en que vos te entiendas una vez por todas, mi querido, que el gran avivamiento viene sobre los que son templo del Espíritu, porque viene la manifestación de lo que va a descender es el Espíritu de Dios con su manifestación sobrenatural. No van a descender cheques, no van a descender un banco, no van a descender auto, no van a descender casa, va a descender el poder sobrenatural de Dios para completar la obra del reino de Dios en la tierra antes que el Señor venga a buscar a su iglesia. ¿Qué estás esperando vos? ¿A qué estás esperando? ¿A quién? ¿Plata? ¿Casa? ¿Auto? ¿Bienestar? ¿Y así tu vida? Es parte de la bendición, pero ese es el centro de la cosa. Jesús le dijo, esperen allí hasta que venga el poder. Y no se muevan de ahí hasta que venga el poder. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Imagínate, ahí Dios te toma como propiedad. Y con todo lo que eso implica. Por lo cual, dice, con esas promesas en mano, salgan de en medio de ellos. No dijo que no tenemos que vivir. Salgan de lo que... No hagan las costumbres. No tomen las costumbres. Y apártense. Si te invitan para hacer esto, para hacer lo otro, que vos sabés que a Dios no le agrada, mi gente, después tu decisión.
Ay, pastor, ¿le parece bien que vaya a... El mismo Dios que te habla a vos me habla a mí, el mismo Dios que me habla a mí te habla a vos. Pregúntale a Él. Anda la palabra y te contesta. Le dice, salid de en medio de ellos y apartado. Eso es consagración. ¿Dice quién? El Señor lo dice. Lo dice el pastor. Y no toques lo inmundo. No te metas con lo que Dios llama inmundo. Los cristianos quieren ser que Dios los use y recontrause y hay inmundicia. Y acá dice el Señor, yo los recibiré. Si tocan lo inmundo, yo no los puedo. ¿Se acuerdan que le dijo uno de los requisitos del ser nazareo que era? No toques cosa muerta. Lo inmundo, lo que larga olor a podrido en la sociedad. Vos tenés que influir con la unción, el perfume del Espíritu Santo sobre la gente, sobre tus compañeros de trabajo, tus vecinos. El perfume de Cristo. Y yo los recibiré. Cuando ustedes dejen la inmundicia, yo los recibo. Por eso entra el juego el perdón y el arrepentimiento, ¿no? Si yo no reconozco esto, seré, otra promesa fuertísima, y seré para vosotros por Padre. Pero primero le dice, yo voy a ser Dios sobre ustedes, voy a habitar y vivir entre ustedes. Y ahora dice, voy a ser por Padre y ustedes me serán hijos. Imagínate lo familiero que es Dios. Hijos e hijas. ¿Dice quién? El Señor Todopoderoso. Fíjate que ya no dice el Padre, dice el Señor Todopoderoso, que es el mismo, pero ahí está aplicando uno de sus nombres. Señor Todopoderoso, que se hace responsable por todo lo que representamos en la tierra. Y ahora dice, capítulo 7, verso 1. Así que, en relación con lo anterior, las promesas, puesto que tenemos tales promesas, tales porque es impresionante, limpiémonos. ¿Para qué te pensás que los mandó varios días a los 120 al aposento alto? Hasta que no estuvieran en la unidad, que no dejaran de tener roces, conflictos, que terminaran con la pavada humana. Limpiémonos de toda contaminación de carne, lo humano, y de espíritu. Contaminación en lo natural y en lo espiritual. Limpiémonos. Perfeccionando la santidad. Es un proceso en el temor de Dios. Y ya hablamos, Dios habló sobre qué significa tener temor de Él. Porque si vos tenés temor de Dios, el diablo te va a temer. El diablo no te teme a vos y a mí porque somos... El diablo teme al que tiene temor de Dios. Porque a ese Dios se le manifiesta. Por eso cuando el Señor vino con el aposento alto y cayó el avivamiento, y salieron a predicar, y empezaron los milagros, y empezaron las cosas sobrenaturales, el pueblo le temía. Hay un poder, una unción en las palabras. Entonces, ¿estás entendiendo ahora? ¿Y cómo acceder a todas estas promesas? Si te quedaron picando las promesas, tenés que ir de atrás para adelante. Limpieza y consagración en la mente, las emociones, en el físico, espiritualmente, una santidad agresiva y progresiva. Y eso no le gusta mucho, porque es una renuncia al yo y al ego. Pero de lo contrario, ¿cómo vas a poseer la bendición que tanto anhelás? Porque si no va a suceder que tanta bendición te va a rechazar como le pasó al pueblo. La iglesia hoy, ¿cómo está viviendo? Igual que el vecino. No todos. Los creyentes hoy, la mayoría, ¿cómo viven? En la calle, en el trabajo, incluso en sus casas. Hacen las mismas cosas que hacen los que no conocen ni temen a Dios. Adoptaron las costumbres igual que ellos para quedar bien. Y le parece que es normal. Y todo está bárbaro. Y anda a decirle que no. Se te enojan. Cuando les aconsejás, no conviene que pongas eso, no conviene que hables con esos términos, sos un hijo de Dios. Y te mandan a donde cayó el avión. Y el no cristiano, el no creyente, ve pornografía, miente, adultera, fornica, critica a los pastores, habla lo que no debe. ¿Y qué pasa con muchos creyentes? Hace lo mismo. Muchos creyentes hacen lo mismo que el no creyente. El creyente fue puesto por Dios en la tierra para inundar esta cultura, disolverla, convertirla para el reino de Dios.
Pero están haciendo todo lo contrario, como Sansón. Le adoptaron eso que el mundo hace, lo adoptaron como su modo de vida. Es tremendo esto, pero queremos avivamiento. ¿No te gusta hablar de esto? ¿Querés que hablemos de economía, de finanzas, de que vas a prosperar, de que vas a que te profetice, que vas a tener? Isaías capítulo 2. Quizá voy metiendo unos minutos más, perdonen si, o no perdonen nada, igual es lo mismo. La palabra va a ser dada hasta que Dios diga. Isaías 2:5. Venid, oh casa de Jacob, pueblo de Dios, ¿no? Y caminaremos a la luz de Jehová. ¿A dónde los llevaba? A la luz, porque estaban caminando ¿en qué? En oscuridad. Dios siempre te está llamando. Ciertamente tú has dejado tu pueblo. Dice, Dios ha dejado su pueblo, la casa de Jacob. ¿Por qué? Dios no se manifestaba. No es que los había abandonado, sino que no se manifestaba. Porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, o sea, brujos, adivinos, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿Contra quién peleaban los enemigos de Sansón? ¿Con cuál eran? Los filisteos, los palestinos de hoy. Entonces el pueblo de Dios, en vez de barrer las costumbres, se arrodilló ante ellas. Dios se las había prohibido por el bien de ellos y ellos fueron y se arrodillaron bajo esas costumbres y vivían por las costumbres. Ahora te quiero decir algo. Tus costumbres tienen mucho que ver, tus actuales costumbres, no importa los tiempos que tengas en el Evangelio, tus costumbres tienen mucho que ver con la presencia de Dios en ti o no. Con la manifestación de la presencia de Dios en ti o no. Tus costumbres le ponen el límite. ¿Qué tipo de costumbres has adoptado? Porque es el engaño del enemigo. El enemigo te atrae a las costumbres de él. Son costumbres malignas, aunque vengan disfrazados de hermoso, de precioso. ¿Y qué tiene de malo, pastor? Para quitar tu consagración como se la quitó a Sansón y así anular tu poder. ¿Qué busca el enemigo? Anular el poder para que no seas eficaz contra el reino de las tinieblas. ¿Qué le pasó a Sansón? Eso. ¿Por dónde venía la mano? Averigüe, le dijo a la mujer, averigüe a ver de dónde está el poder, porque tenemos que cortarlo de acá, tenemos que limpiarlo. ¿Qué pasó? Lo mismo pasó con la iglesia del Pentecostés, un poco más adelante. Es una iglesia que buscaba a Dios, como leímos, tenía clara su misión. Dios hacía milagros por todos lados. Su poder estaba en todo el esplendor, pero de repente que la iglesia, los creyentes que empezaron a hacer, empezaron a bajar la devoción, la consagración a Dios. Dios ha enviado a su iglesia a hacer algo que lamentablemente la iglesia lo está haciendo para el otro lado. En Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea que estaba medio apartadito el hombre, ¿no? Y delante de mí estarás, Dios le dice. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios te va a usar sobrenaturalmente. Hay que sacar lo precioso de lo vil. Lo vil que era, lo despreciable, lo que no sirve para nada. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué ha pasado con la iglesia del hoy? ¿Qué está haciendo Dios en estos meses? Ya te lo dije 20.000 veces. Mucha gente, en vez de estar convertida a Dios, está convertida a las costumbres del mundo. Y por eso se van muchos de la iglesia y se enojan y otros se reviran y yo que sé, a veces pasan un tiempo sin que te hablan. Porque cuando le decís que adoptar una costumbre que no es la correcta, ¡pumba! ¿Qué promesa le hace Dios aquí a este hombre? Si te volvés a mí y abandonás toda esa basura inmunda que tomaste como tu cosa personal, yo te voy a poner en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¡Tau!
Pero queremos que venga esta promesa sin hacer lo otro. Jeremías se había contaminado, el verso 18, Jeremías se había recontracontaminado por hablar mal. Porque fue mi perpetuo dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Jeremías se había metido con las costumbres de su entorno. Entonces Dios le exhorta, bueno, mira, si vos te apartás y te volvés a consagrar a mí, y ya leímos la promesa en el verso 20 y 21, ¿no? Nadie te va a poder hacer frente. Van a pelear contra vos, sí, claro, pero no te van a vencer. ¿Qué le dijo Dios a su iglesia? Una iglesia victoriosa. Van a pelear contra la iglesia, pero no te van a vencer. La iglesia está llamada a vencer y hoy lamentablemente en algunos aspectos está en derrota. ¿Por qué? Dice, porque yo estoy contigo. Estoy contigo para guardarte y defenderte. ¿De quién? Del enemigo. Dice Jehová. Ahora, en Romanos capítulo 12, verso 21, Dios nos ha dado un poder sobrenatural para vencer a la cultura diabólica a donde Él nos ha enviado. Podés buscar Romanos 12, 21 y anotar, tomar nota, volver a escuchar el mensaje una y otra vez hasta que se encienda en vos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien de Dios manifestado, vence al mal. Ahora, Dios nos envió con todo lo necesario, espiritualmente hablando, nos capacitó, nos equipó con los dones, pero lo que me pides que no me contamine, que me limpie. No haga lo que el mundo hace, no haga lo que tus compañeros de trabajo hacen, hablan, la forma en que piensan, porque a ellos los está guiando Satanás, querido. O tus vecinos, o tus parientes, para quedar bien. Apartate de esas costumbres si querés la bendición de Dios. Porque algunos viven de una manera no digna de un hijo de Dios durante muchos años. Es porque no quieren abandonar las costumbres que tienen. Quieren que le oren por la economía, quieren que le oren por la salud, quieren que le oren por el matrimonio, por la familia, pero no están dispuestos a dejar las costumbres que adoptaron del mundo y que algunas están disfrazadas hasta de cosas religiosas. ¡Pum! ¿Qué ha pasado con la iglesia entonces del Señor en los últimos años? Se ha sentido a gusto con las cosas del mundo, como Sansón. ¿Recuerdan que yo voy a hacer lo que yo quiero? Y hoy en los últimos años usted ha visto, lo ve no solo en nuestra congregación, en todo lugar. ¿Cuántos, pastor, yo voy a orar por fulano para que se conviertan y ¿sabés en qué ha terminado la mayoría de las veces? ¿Saben qué ha terminado eso? Ay, porque pastor, en la iglesia no hay chicos creyentes o no hay chicas creyentes. Pero hay en otras congregaciones. Y si vos orás a Dios y esperás en Dios, Dios te lo va a mandar. Temas que no quieren esperar en Dios. Entonces viven como los charrúas de la caza y de la pesca. Hasta que después agarran lo que no tenían que agarrar. Y después se quejan que les va mal. Después se quejan de que les va mal. Por ahí quieren, como Sansón, que le das el consejo, se enojan y te dicen, pastor, es mi vida. A mí no me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Está bien? ¿Y dónde queda la palabra de Dios en esta? Si Dios es tu Dios, no sé dónde queda su palabra. Yo. Por eso te damos los consejos que te damos. Y yo con mi esposa estamos limpios de la sangre de ustedes. Ahora, ¿no estás entendiendo que te vienen a robar la unción? Que sos un escogido, porque no tenés conciencia de que sos un escogido de Dios para algo en esta tierra. ¿Y qué va a hacer el diablo? Robarte la unción como tenés una tarea asignada y el diablo no quiere que la lleves a cabo. Porque el diablo ya no te teme. Viene a robarte la unción. Porque la unción de Dios en la vida de un hombre o una mujer apartado para Dios pone al diablo bajo los pies. Porque usamos mal ese versículo. O erradamente. Sí es cierto que en lo literal debería estar la iglesia. Tiene a Satanás bajo sus pies. Pero ¿qué tipo de pies le pisa la cabeza al enemigo? ¿Qué tipo de persona que tiene esos pies? Porque el Señor no se mueve en desobediencia, querido, en la rebeldía. El Señor se mueve en consagración. Por eso la iglesia ha perdido el poder que tenía cuando el primer avivamiento.
En los altares que tantas veces hemos hablado hoy, ahora cuando retornemos todos juntos. Luces, humo, técnica, escenografía, pero no hay poder manifestado. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Y no me malentiendan ahora los hermanos del altar, del grupo. Muchas veces el enfoque fue luces, humo, técnica, escenografía, ¿y el poder? ¿Y el poder de Dios manifestado? ¿Dónde está la gente salvándose? ¿Dónde está la unción que lleva a que la gente se salve? Esperan todo que el pastor le predique y que se convierta por el mensaje del pastor. ¿Y dónde está la manifestación de Dios en la vida de los adoradores? Que hace que cuando toquen notas del cielo, solo usan la letra de esa canción. ¿Dónde en este tiempo, señores de la música? Y gente que canta, han tenido tiempo, han apartado tiempo para estar en la presencia de Dios escuchando música del cielo, pero no música conocida, sino música del cielo. ¿Cuántos han orado durante estos 4 meses, casi 5? Va ahora que, Señor, dame notas que vengan de ti, dame canciones que vengan de ti. ¿Dónde las que danzan se han puesto en la presencia de Dios, se han encerrado en un cuarto? Si lo hicieron, bárbaro, hagan de cuenta que no les dije nada, pero sigan adelante. Pero si no lo hicieron, 5 meses casi, ¿has danzado alguna vez? Y no te pongas a hacerlo ahora porque yo te estoy diciendo. Pero después que requieren volver al altar. ¿Cómo? Este es un mensaje para todo el servicio a Dios. Entonces, ¿qué hay? Hoy se quiere más entretenimiento que humillación en su presencia, porque la humillación no vende. Las luces, el humo, la escenografía, que no está mal, por favor, no me malentienda, que es bueno que lo hagamos con excelencia, pero eso nunca debe de ser la cosa principal en una congregación. La humillación trae la presencia de Dios, porque el que se humilla, Dios lo levanta. Humillar, que es decirle al ego, no, mira, no es lo que vos querés, querido, es lo que mi papá quiere. Hablate a ti mismo. Entonces hoy no se aceptan los consejos saludables de la palabra. ¿Por qué? ¿Cuál palabra vale más? ¿La de Dios o la de los amigotes, los compañeros de trabajo, los parientes? Que lo que Dios te habla a través de tus pastores o tus líderes. El enemigo no teme a la iglesia. ¿Por qué no la teme como debería? Porque, y vos fíjate, el enemigo más que nunca, todavía hoy se ha puesto más audaz que nunca. Claro, ¿por qué? Porque no hay que le haga frente. Porque para hacerle frente, ¿qué dice la palabra? Someteos a Dios. Someterse, una de las palabras de someterse es consagrate a Dios. Sujetate a su voluntad. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque el diablo no se va. Porque el diablo tiene dominio, porque hay costumbres que fueron traídas de él, las trajeron adentro de las congregaciones, a las diferentes congregaciones. Entonces, mucho creyente ha cambiado el poder de Dios por las costumbres que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Yo voy a hacer lo que a mí me agrada, como dijo Sansón. Y acordate que Sansón era un tipo ungido de Dios, era un juez sobre Israel. No era cualquiera, con todo respeto. Ahora, acordate y quiero recordarte esto para ir terminando. ¿Cómo fue que vino el Espíritu Santo? ¿Qué hacía la gente de Hechos capítulo 1 y 2? Sobre quienes vino el primer gran avivamiento. Y quiero que tengas en cuenta, desearía que la verdad te lo grabaras y te lo imprimieras a fuego por el Espíritu en tu corazón. El enemigo lo que quiere es quitarte el poder. Quitar tu consagración para quitarte el poder, para que así no lo moleste y así él puede seguir destruyendo vida, incluida la tuya y la de tu familia. Porque Satanás sabe muy bien cómo hacerlo. Aquellos que están bajo el poder de Dios, aquellos que estamos bajo cobertura, aquellos que vivimos en consagración, con lucha, con fallando, errando, claro que sí, pero vivimos en consagración, Dios ha prometido estar con y en y a través de nosotros. Pero aquellos que se adoptan costumbres, revisa las costumbres que en las que vives como persona individualmente, revisa las costumbres matrimoniales que tienes, revisa las costumbres hogareñas, revisa tus costumbres laborales, revisa tus costumbres en la presencia de Dios. Y verás cuánta cosa tenés que echar para afuera para que venga el gran avivamiento. Porque Satanás se goza destruyendo tu vida y tu familia. Y hoy viene esto, y hoy me pasó algo. Pero sí, a diferencia de estamos un poco mejor. No existe mejor. No existe mejor, porque lo mejor es producto de tu fuerza y de mi fuerza. De mis capacidades. Dejé a Dios de lado. Yo hice el esfuerzo y hoy estoy un poco mejor.
Hoy me llevo mejor con mi compañero de trabajo, con mi jefe, con mis hijos, con mi esposa, con quien sea. Yo hice el esfuerzo. Y cuando se te van las ganas, se te revienta y te cruzan los cables, lo mejor se vino y se deshizo. Satanás tiene el derecho de destruir lo que no debería ni acercarse a tocar, porque debería temerte. No es que no vaya a venir, porque viene, la lucha, las batallas están. Y cuando vos tenés en poco el poder de Dios, mi querido, mi querida, el poder ya no se manifiesta. El poder no se va, pero ya no se manifiesta. Y el secreto de la fuerza de la iglesia del Señor es la consagración. Ah, pastor, pero no hable de eso, estamos en la pandemia, la demia, y la iglesia ha dejado eso en este tiempo. La iglesia ha dejado de buscar con profundidad y con intensidad la presencia de Dios. Hoy hay oraciones livianas, light, por compromiso. Oraciones pedigüeñas, y no digo que no haya que pedir. Oraciones, en muchos casos la oración nunca entra la adoración primero, ni la acción de gracias. La gente ha abandonado la sana, buena, excelente costumbre de la oración con pasión, pero sí espera que el Padre le hable. Intensidad, acordate que muchas veces el Señor, cada vez que iba a hacer algún milagro, esperaba ver hasta cuándo la persona estaba profunda e intensamente deseando ser libre de su situación. Y Dios no ha cambiado. ¿Y qué escuchamos de los creyentes hoy? No todos, por supuesto, no me malentiendan. Estoy cansado, no tengo tiempo, me dormí, estoy muy ocupado. Esas son todas excusas. Sí, no me quedes mirando. Eso se escucha. Se escuchaba antes y tristemente después de todo esto se sigue escuchando. Estoy cansado, no tengo tiempo, me duermo, estoy muy ocupado. Y a eso agregale no vivir en santidad, ni consagrado para Dios, lejos. En vez de estar reventando las costumbres mundanas y diabólicas, ¿con qué fuerza lo vas a hacer, mi querido? ¿Con qué fuerza vas a enfrentarte a tu pecado, al mundo, al yo, a tu ego y a Satanás? Si nunca tenés tiempo para Dios. Porque has abandonado la consagración. Cuando Sansón, y quiero llevarte ahora a algo muy triste, cuando Sansón perdió su consagración, abandonó a lo que Dios lo había llamado, para lo que Dios lo había ungido, perdió su poder. ¿Cuál fue el paso siguiente? Es tristísimo lo que le pasó. Perdió la visión, dice, le sacaron los ojos. El enemigo le sacó los ojos. Paso siguiente, lo encadenaron. Y esto tiene un paralelismo con hoy, con los creyentes del hoy. Hay tanto creyente encadenado a la pornografía, como te dije, a problemas mentales, encadenados a las dudas, a la incredulidad, tibieza espiritual, encadenados al chisme, a la rebelión, a la falta de respeto. ¿Por qué? Porque se perdió el poder y se perdió la visión a donde Dios te estaba dirigiendo y para donde Dios quería que llevarte. Y el enemigo sabe que ese tipo de cristiano que ha perdido el poder y la visión ya no representa ninguna amenaza, repito, porque no tiene poder, que el Señor dijo, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. No tiene unción manifestada. Lo único que hace temblar al enemigo, mi querido, es la unción. Por eso la iglesia hasta el mes de marzo, la iglesia en general en el planeta, era irrelevante. No afectaba a nadie, no avanzaba ni era temida. Pero Dios, y acá está la palabra, Dios el Padre se ha propuesto cambiar las cosas. La iglesia no va a continuar de la misma manera, grabátelo. Y tú y yo somos iglesia, mi querido. ¿Qué está haciendo Dios en estos meses? Te lo dije ya no sé cuántas veces. Desde el 13 de marzo acá, ¿qué está haciendo Dios? Ya te lo dije. ¿Qué pasó con Sansón? Y acá vamos a ir terminando. Jueces 16, 24. Jueces 16, 24. Mira qué triste panorama. Y viéndolo el pueblo, ya Sansón en ese momento ya había sido encadenado, le sacaron los ojos, literalmente se los sacaron.
porque él había confesado el secreto de su consagración. Perdió la manifestación, porque Dios siguió estando, pero la manifestación descomunal del poder sobrenatural del cielo no estaba más en él. Dice que viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, obviamente a Satanás, diciendo: nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Es lo que está hablando el enemigo. Y mirá, la tristeza sigue. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamen a Sansón, para que nos divierta. ¿Para qué? Para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y fíjate cómo sigue la tristeza, y sirvió de juguete delante de ellos. Cuando alguien pierde su rumbo, adoptando costumbres de las cuales Dios le dijo que las tenía que rechazar, pierde el poder, pierde la visión hacia dónde Dios, lo que Dios lo llamó, y el diablo lo va a agarrar, se le va a burlar, lo va a usar, lo va a divertir al diablo y lo va a usar de juguete. No existe palabra en la Biblia como esta. ¿Qué le pasa a la iglesia hoy? Obviamente que ya no le tenían miedo a Sansón, se burlaban. Es lo que está pasando con la iglesia hoy. Gente liberal, gente que no teme, no tiene temor de Dios, acusa a la iglesia, acusa a los pastores, hablan de cualquier manera, calumnia, mentira, crítica, sin ningún tipo de temor. Qué triste condición de un hombre ungido de Dios, pero que representaba a toda una nación de Dios. No solamente era un hombre de Dios, era un hombre que representaba a toda una nación. Una nación que había sido llamada, como fue Israel en su momento, a llevar el evangelio del reino a todo el planeta. Y viéndolo el pueblo del enemigo, cuando vos te alías con Satanás, adoptás sus costumbres, sea por tus parientes, por tus compañeros de trabajo o por donde sea, una vez que lograron su objetivo, Satanás logró a través de esa gente su objetivo, ¿sabés qué va a hacer de ti? Lo vas a divertir a Satanás y vas a ser su juguete. Sí, y no hubo manera de que él se pudiera liberar, porque la presencia de Dios estaba, pero no se podía manifestar. ¿Qué quiero decirte hoy? Esto es solo la introducción, no entramos a hablar todavía de lleno del avivamiento. Pero, ¿cómo crees que va a ser ese avivamiento? Te hago las mismas preguntas del principio. Si vos vas a entrar a declarar un gran avivamiento sobre tu vida y sobre la congregación y sobre el país, entonces vos, iglesia, cada uno, vas a tener que declarar que yo también entro de una vez por todas en una gran consagración de nuestras vidas al Señor, dejando de lado toda basura, toda inmundicia, toda contaminación de carne y de espíritu, toda costumbre que yo creía normal para mi vida, todo lo que me parecía, y voy a comenzar a tomar los consejos, porque Dios dice: yo te voy a recibir y vas a ver mi manifestación. Si no sabés en qué va a quedar esto, va a quedar un simple mensaje y nada más. Qué lindo que estuvo el pastor. Veo que bueno el mensaje, y yo no veo que sus vidas cambien para nada. O sea, el mensaje no estuvo bueno. Habrá sido bueno, pero para ti no estuvo bueno si no trajo cambios, si no te humillas, si no te arrepientes, si no te vuelves al Señor y dices: Señor, qué embarrada que me mandé, cómo he estado viviendo, míralo. Señor te perdona inmediatamente y te restaura, y ahí viene y dice: por eso que te conviertas vos al Señor y ellos se conviertan a ti, no vos a ellos. Si entre sacares lo vil, lo bueno, lo excelente de lo malo, yo voy a ser tu Dios, voy a ser tu papá, dice el Dios Todopoderoso. La palabra esta noche que Dios te ha enviado. Tómala, déjala bajar a tu corazón, vuelve a escucharla una y otra vez, métete en todos estos versículos, estúdialos, profundiza. Porque Dios va a volverte a hablar, va a hilar más fino. No te quedes con la primera lectura, como te dije al inicio. El Señor tenía mucha expectativa de este mensaje, como lo tiene de todos los mensajes que Él manda.
hablando con sus ángeles, lo que voy a hacer con estos hijos, que se dan cuenta que han estado viviendo errados, que se dan cuenta que estaban adoptando lo que no debían, se van a apartar para mí, van a pactar conmigo otra vez, su corazón se va a volver a mí, dice el Señor, habla con los ángeles, yo les voy a enviar mi poder, voy a enviarlos a ustedes, los ángeles, guerreros, para guardarlos, para protegerlos, mi presencia va a estar sobre sus vidas. El Señor está hablando con los ángeles otra vez ahora, porque está viendo corazones que reciben palabra de Dios y no palabra de hombre. Padre, yo he soltado esta palabra. Señor, que ahora tú con tu poder sobrenatural actúes en las vidas que han escuchado, los que la van a escuchar después. Señor, que no sea emocional. Por favor, Padre, que no sea emocional, sino profundamente espiritual, con quiebre, con humillación, con rompimiento verdadero en tu presencia. Que abandonen costumbres traídas de afuera, costumbres que nunca, Señor, tú en tu palabra estableciste que teníamos que tomar y vivir, sino las palabras, las costumbres de tu palabra, las sanas virtudes de tu palabra que nos diste cuando nos equipaste como hijos de Dios para llevar el Evangelio. Padre, yo los bendigo a cada uno de ellos. Esta palabra también ha llevado sanidad, ha traído salvación a muchos hoy, ha traído liberación a muchas vidas y hogares, Señor, y continuará actuando después que terminemos esta transmisión. Bendigo a todos los que, Señor amado, se han contactado. Señor, que la gracia, el favor y la misericordia tuya sea descendiendo en toda familia, que lo verá hoy, mañana y en días y en meses subsiguientes. Que cuando escuchen se active el poder sobrenatural, Señor amado, para preparar el corazón para un último y gran avivamiento. Padre, para cumplir tu tarea en la tierra. Tu iglesia va a cumplir la tarea en la tierra. Padre, gracias, los bendigo a cada uno. Y quiero recordarles en el amor de Dios, el lunes a las 19:30 tenemos la clase de escuela de entrenamiento con el pastor Gamboa y el martes la palabra de Dios. Comparte los links, invita a otro, comparte el blog personal, dale los links, haz esparcir el evangelio, que la palabra corra y sea glorificada. Y en tú hacer correr la palabra, el Señor te trae bendición a tu vida y se manifiesta. Te amamos en el Señor, Señor, pero Dios te ama mucho más. Infinitamente nos ama mucho más. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu familia, bendigo todo lo que tú representas. Pido, Señor, el cuidado de ellos, Señor, sobre todo este fin de semana, días subsiguientes, en su entrada, su salida. Señor, los que tienen negocios, Señor amado, les será bendita la provisión sobrenatural. Se verá, ya se está viendo, Señor amado, yo sé que ya está ocurriendo. Paqui Samaya Ramasa, en el nombre bendito de Jesús. Recibe, tú, sí, no voy a mencionar el nombre, pero tú ahora estás recibiendo, se activa el poder de Dios, se activa porque has creído y has recibido, le estás dando entrada a la presencia de Dios, que es la palabra predicada, y se activa en tu vida. Lo verás en estas próximas 48 horas, lo vas a ver y vas a testificar. El Señor te bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, el Señor ponga en ti paz y sea activada. El Señor te guarde en todo tiempo y en todo momento. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.